Ahora, principalmente la diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme. Por favor, esto que voy a poner aquí no lo copien. No lo copien. Lo que voy a poner con amarillo no lo copien. ¿Ok? Mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme, que fue lo que nosotros habíamos visto, la velocidad era una constante. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, aquí quien es constante es la aceleración. ¿Sí? Aquí va a existir aceleración. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado va a existir aceleración. Bien, como les pedí, no lo copien. O bueno, si quieren copiarlo, copienlo, pero a un ladito. En fin. Es muy importante que ustedes sepan que los dos movimientos son distintos, ¿no? ¿Y en qué magnitud van a ser distintos? Y bueno, en el movimiento rectilíneo uniforme no existía aceleración, o si existía era cero. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Bien, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es analizar un movimiento, ¿no? Vamos a analizar un movimiento. Supongamos que esta es una carretera. ¿Sí? Supongamos que esta es una carretera, que nosotros vamos a tener un vehículo. Vamos a tener un vehículo de esta manera. Y este vehículo va a tener una velocidad inicial. Y pues obviamente va a finalizar el trayecto con una velocidad final. ¿Sí? Con una velocidad final. Esto lo va a hacer en un tiempo inicial también y en un tiempo final. Como ustedes pueden ver, hubo una variación en la velocidad. A la variación se la representa con el triangulito. Hay una variación en la velocidad y hay una variación en el tiempo. Justamente a esta variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo se la conoce como aceleración. La aceleración no es nada más que la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. Ahí es donde aparece la aceleración. Si la velocidad es cambiante, aparece la aceleración. El tiempo, pues bueno, obviamente siempre está cambiando, pero podemos ponerlo de esta manera. Todo esto que voy poniendo lo tienen que ir copiando, ¿no? Ahora bien, hemos dicho cuál es la concepción de la aceleración. La persona que descubrió la aceleración dijo, bueno, a este cambio de velocidad con respecto a un tiempo que pase, ¿sí? A esta variación de la velocidad con respecto al tiempo le voy a llamar aceleración. Se dio cuenta de que si una velocidad cambiaba en el tiempo, le podía poner un nuevo nombre y este nuevo nombre que le puso es aceleración. Entonces, una vez que se descubrió la aceleración, ahora lo que nos tocaba era pensar en el signo de la aceleración. Como subtítulo va a poner signo de la aceleración. Todo esto que nosotros estamos analizando es la parte física, ¿no? La parte física. Ahora bien, usted capaz se pregunta, ¿signo de la aceleración? ¿Cómo es eso de signo de la aceleración? Y claro, porque en el desarrollo de la aceleración nosotros tendríamos que la aceleración, al ser una variación, y una variación se la representa como lo final,
Si estamos hablando de una variación de la velocidad, sería velocidad final, gracias mi amor, menos una velocidad inicial sobre la variación del tiempo, que para fines prácticos lo voy a poner solamente tiempo. Entonces, fíjese, la aceleración es la variación de la velocidad, o sea, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esto nos hace pensar entonces en que puede darse el caso de que, que esta variación sea positiva y puede darse el caso de que esta variación sea negativa. ¿En qué medida puede pasar esto? Pues bueno, puede ser que nosotros tengamos pues una aceleración. Caray. Puede ser que nosotros tengamos una aceleración positiva o simplemente aceleración. Sí, puede ser que nosotros tengamos una aceleración positiva o simplemente aceleración cuando lo que está en el minuendo es más grande que lo que está en el sustraendo. Es decir, si la velocidad final es más grande que la velocidad inicial, pues me va a quedar positivo, claro. 5 menos 3 es un número positivo, 2, ¿no? Entonces nosotros ponemos acá, la aceleración va a ser positiva, es decir, mayor que 0, si y solo si la velocidad final, vamos a ponerle un poquito más como v, porque si no me van a pensar que es posición, siempre y cuando la velocidad final sea más grande que la velocidad inicial. ¿De acuerdo? Va a ser una aceleración positiva o simplemente aceleración si y solo si la velocidad final es más grande que la velocidad inicial. Si la cantidad de la velocidad final es más grande que la cantidad de la velocidad inicial, pues estamos hablando de una aceleración. ¿Bien? Por favor, no se olvide de poner que esto es el teórico, ¿no? Si pondrá arriba de movimiento rectilíneo uniformemente variado, pondrá teórico, por favor. Bien. Pero también nosotros podríamos hablar de una aceleración en cambio negativa. ¿Sí? Nosotros podríamos estar hablando ahora de una aceleración negativa. Y esto de aceleración negativa tiene un nombre, desaceleración. Desaceleración. ¿Y cuándo existe una aceleración negativa o desaceleración? Pues va a existir cuando la aceleración sea menor que ceros, es decir, aceleración negativa, si y solo si la velocidad inicial es más grande que la velocidad final. ¿Bien? Entonces, aceleración positiva o aceleración si y solo si la velocidad final es más grande que la velocidad inicial. O aceleración negativa o desaceleración si y solo si, la velocidad final es mayor que la velocidad final. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjese, vemos aceleración positiva, aceleración o aceleración negativa o desaceleración. Bien. Ahora que sabemos que existe la aceleración, que la aceleración puede ser positiva o que puede ser negativa, vamos a hablar ahora de las unidades de la aceleración. Sí, como subtítulo ponga, por favor, unidades de la aceleración. Unidades de la aceleración, es decir, ¿en qué se mide? Obviamente esto
respetando el Sistema Internacional de Unidades y Medidas. Irá copiando, por favor. ¿Sí? Irá copiando. ¿Cuáles son las unidades de la aceleración en el sistema internacional? Pues bueno, las unidades de la aceleración son las unidades de una velocidad sobre las unidades de un tiempo. Es decir, que las unidades de la aceleración serán los metros sobre segundo sobre segundos. Hablando específicamente de metros sobre segundo, que es la unidad de la velocidad, y el segundo, que es la unidad del tiempo. Como segundo está solo, no es una fracción, le puedo poner sobre 1. De esta manera, nosotros podemos multiplicar extremos con extremos, medios con medios. Es decir, que la aceleración, las unidades de la aceleración van a ser metro por 1, es metro. Y segundo por segundo es segundo al cuadrado. Entonces, en lo que se mide la aceleración en el sistema internacional es en metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, también nosotros podemos decir que en el mismo sistema internacional la aceleración puede ser medida en kilómetro por hora al cuadrado. ¿Ok? Kilómetro por hora al cuadrado. Entonces, esto de acá pues, son las dos cosas en lo que puede ser medido. ¿Ok? Ok, listo. Sigamos, por favor. Fíjese que hemos dicho entonces... Ya, mi amorcito. ¿Vas a jugar con...? Papá está trabajando. Bien, como les iba diciendo, la aceleración puede ser positiva o negativa. En lo que se mide la aceleración en el sistema internacional son metros sobre segundos al cuadrado o kilómetros sobre hora al cuadrado. Y ahora vámonos, ¿sí? Y ahora vámonos con lo que vendría siendo las fórmulas. ¿Okay? Vamos ahora. Bueno, qué feo que se ve esto. Vamos a ponerlo con esto de acá. Eso. Vamos ahora a poner, por favor, fórmulas como subtítulo. Fórmulas. Amorcito, no me mueva, corazón. Fórmulas del MRUV. Fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta sería la parte matemática, ¿no? Esto sería la parte matemática de nuestro análisis de la física del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nosotros vamos a tener 4 fórmulas. En realidad 3, pero la segunda que vamos a ver es el desarrollo de la primera nada más. Entonces, bien, sí podemos nombrarlas con números. La primera fórmula es la que ya habíamos visto, ¿no? La aceleración es igual, voy a poner de forma vectorial, la aceleración es igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Bien, para fines prácticos nosotros simplemente vamos a poner que esta es nuestra fórmula. Bien, esta es nuestra primera fórmula. Ahora,
puede ser que nosotros necesitemos desarrollar otra fórmula que es aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Esta fórmula nosotros lo vamos a ocupar simple y llanamente cuando tengamos que hacer la gráfica de aceleración versus tiempo. ¿Sí? Esta fórmula de acá la vamos a ocupar si es que hacemos la gráfica de aceleración versus tiempo. Y bueno, no si es que, sino cuándo. ¿Cuándo hagamos la gráfica de aceleración versus tiempo? Bien, entonces, vamos, ahí está nuestra primera fórmula, ¿sí? La segunda fórmula en realidad es un desarrollo de la primera. Entonces, segunda fórmula. La segunda sería entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo al cuadrado. Bien, entonces esta sería nuestra segunda fórmula, sí, pero como les digo es un desarrollo de la primera, esta segunda sale de la primera. Y bueno, sigamos, ¿no? Vamos ahora con nuestra tercera fórmula. Esta tercera fórmula va a tener dos desarrollos, un desarrollo escalar y un desarrollo, bueno, sí, vectorial y escalar, pero la fórmula alternativa es desglosándole el primer término, ya vamos a ver. La tercera fórmula es la variación de la posición o el desplazamiento es igual a... ¿Así? Bueno. Una pregunta. Sí, dime, Alex. Cuando te dice variación final igual a variación inicial No, más no, no, no. área, No, no, no es estadística, variación, es velocidad. a velocidad final igual a velocidad inicial más área, ¿es por o es Aceleración. un punto? Aceleración, ¿es por o punto? ¿Perdón? ¿Es qué? ¿Es por o punto que sigue para Es siempre? por. Ya, gracias. Ajá. Sí, no sé por qué me está escribiendo esto con un puntito, pero estos de acá son menos, menos, y aquí es por. ¿Ok? Bien, entonces, la variación del desplazamiento es igual a la velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Este más está muy gordito. Más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Bien. Ok. Esta sería nuestra tercera fórmula. Desplazamiento o variación del desplazamiento es igual a la velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Esto es tiempo al cuadrado, ¿no? Tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora, esta fórmula de aquí tiene un desarrollo también. ¿Cuál es este desarrollo? Este desarrollo tiene que ver con que la variación del desplazamiento es posición final menos posición inicial. Entonces yo puedo poner esto como posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Para que no se me vayan a confundir, esto es velocidad inicial, la V, velocidad inicial, estos son R. RF es igual a R sub 0, ¿no? Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Este sería el desarrollo o la forma alternativa de la fórmula de la izquierda. ¿Por qué? Pues simplemente porque recordemos, por favor, que esto que voy a poner con azul no copie.
la variación del desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Y lo único que hice fue a esta posición inicial que está restando del lado izquierdo, sumarle a ambos lados. Y ahí me quedaría simplemente la posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí tendríamos nuestra tercera fórmula. Ahora, si nosotros pasamos a una cuarta fórmula, permítame por favor subirle hasta acá. Cuarta fórmula. La cuarta fórmula tiene como predominante a la velocidad final. Entonces, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por variación del desplazamiento. ¿Ok? Ahí tenemos a nuestra cuarta fórmula, donde una vez más ustedes pueden ver que se puede hacer el desarrollo por parte de la variación del desplazamiento. Para esto nosotros simplemente podríamos poner que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por, y aquí podríamos poner posición final menos posición inicial y listo. Ahí estarían la forma alternativa, ¿no? Ustedes pueden, estas son R's, ¿no? Voy a hacer las R's así para que no se confundan con las V's. Ahí tendríamos entonces nuestras 4 fórmulas, mis estimados estudiantes. Bien, tenemos ahí nuestras 4 fórmulas. Estoy haciendo con la letra un poquito grande para que se pueda observar mejor. ¿Ok? Sí, está. ¿Me confirman si ya copiaron las fórmulas, por favor? Ya. Perfecto. Perfecto. Una vez que nosotros hemos analizado las fórmulas, ¿sí? Una vez que nosotros hemos analizado las fórmulas, necesitamos analizar las gráficas, ¿sí? Vamos a analizar ahora las gráficas. Entonces vamos a poner, por favor, gráficas del MRU. Gráficas del MRUB, ¿no? Gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y ahí es donde nosotros vamos a venir al libro de Vallejo Zambrano, ¿sí? Vamos a venir al libro de Vallejo Zambrano y vamos a ir copiando las gráficas, ¿no? Por ejemplo, el gráfico de la componente de la posición versus el tiempo, donde nos indica que es una parábola, lo vamos a copiar, vamos a venir acá a Open Board y lo vamos a pegar. Ahora, como no se pega donde yo quiero, sino donde esta cosa quiere. ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde te pegaste? Permítame un segundito nada más para ver a dónde se pegó esta cosa. Aquí. Okay. Okay. ¿Dónde están mis fórmulas? ¿Dónde están mis fórmulas? ¿Dónde está todo lo que copié? Acá está. Ok, entonces peguémosle por aquí.
Exacto. Ok. Un poquito menos. Ok, así. Tal que así. Ahí estaba, ¿no? Ok. Bien, la primera gráfica que nosotros vamos a analizar es la gráfica de la componente de la posición versus el tiempo. ¿Sí? De hecho voy a ponerle esta numeración para que ustedes lo vean. Primero, gráfico de la componente de la posición versus el tiempo. Aquí nos está diciendo claramente que esta gráfica es una parábola. Es una parábola. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué será una parábola? Es a consecuencia de que la fórmula de la posición versus el tiempo es una componente cuadrática. Aquí está. Hacer el tiempo una componente cuadrática, pues obviamente la gráfica será una parábola. ¿Bien? Santos Esmer accedió a la sala de espera, pero Dios mío, demasiado tarde es esto. Bueno. Bueno, sigamos por favor. Sí, Edmer, veo que llegaste muy tarde. Bueno, sigamos por favor. A ver, como les decía, la primera gráfica es una parábola, según lo que nos dice el libro de Vallejo Zambrano. Ahora, ¿qué más nos dice el libro? Nos dice que nosotros podemos determinar, podemos calcular la rapidez calculando la pendiente de la recta tangente a la parábola. Esto es fácilmente, se puede realizar fácilmente con cálculo diferencial. ¿Ok? Ahora bien, vamos con el segundo gráfico. El segundo gráfico es de la velocidad versus tiempo. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar por acá. Control V. Lastimosamente voy a tener que volver a hacer pequeñito esto para traer esto acá. Ahí. Ok, ¿no? Sí. Ahí. Un poquito más pequeño inclusive. A ver. Bien. Acerquemos una más. Ahí. Muchas gracias. Bien, ahí tenemos nuestra segunda gráfica, ¿ok? Bueno, sí voy a tener que hacerle de todas formas un poquito más grande. Nuestra segunda gráfica, ¿sí? Nuestra segunda gráfica, que estaría acá, es la gráfica de la componente de la velocidad versus el tiempo. Ahora, por favor, yo quiero que ustedes recuerden cómo era la gráfica de la velocidad versus el tiempo, no en el MRV, sino en el MRU. En el MRU, cuando nosotros hacíamos la gráfica de la velocidad versus el tiempo, que lo voy a hacer acá, esto no lo copien, por favor, ¿sí? Cuando hacíamos la gráfica de la velocidad versus el tiempo, ¿cómo eran las gráficas? Las gráficas eran rectángulos así, ¿sí? De ida, de regreso, de ida, de regreso. ¿Se acuerdan que la gráfica de la velocidad versus el tiempo en el MRU era así? Ahora ya no es así en el MRV, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora son rectas de esta forma. ¿Por qué? Porque la velocidad varía constantemente a través del tiempo. ¿Ok? Entonces, por favor, a revisarlo bien, a recordarlo bien. Ahora fíjense, algo muy interesante de esto es que como la velocidad ahora es variable, ¿sí? Como la velocidad ahora es variable, nosotros tenemos aquí que cuando sube, la aceleración es positiva. Pero en cambio, cuando baja, la aceleración es negativa, lo que nosotros hablábamos, fíjese. Y si nosotros formamos aquí un triángulo rectángulo,
Si formamos un triángulo rectángulo y con el ángulo alfa nosotros podemos decir perfectamente que la pendiente del ángulo es igual a la tangente del ángulo alfa. Pero la tangente del ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente y el opuesto es la variación de las velocidades. Velocidad final menos velocidad inicial sobre la variación del tiempo. En este caso sería tiempo 1 menos tiempo 0. ¿Y qué es esto? Esto es la aceleración. Entonces lo sorprendente y lo útil de esto es que la tangente del ángulo alfa puede ser representada en este caso como la aceleración. Eso es lo importante de esto. Y además de esto, que si nosotros hiciéramos el área del triángulo, ¿sí? El área 1, por ejemplo, el área 1, ¿qué va a ser? Base por altura sobre 2, es decir, la base, que es el tiempo, tiempo 1 menos tiempo 0, por altura. ¿Cuál es la altura? La altura sería la variación de las velocidades, velocidad final menos velocidad inicial, y todo esto sobre 2. Velocidad por tiempo es desplazamiento, entonces el área 1 viene siendo el módulo del desplazamiento 1, ¿sí? El área del triángulo viene siendo el módulo del desplazamiento. Esto es sumamente importante, por favor. Espero que estén copiando. ¿Tienen hasta ahí? ¿Tienen hasta ahí, chicos? Bueno, por favor, con el mismo link volvemos a entrar. Tenga la bondad. Con el mismo link volvemos a entrar porque se me va a finalizar la sesión. Ok. Bien. Como les iba diciendo, quizá debamos poner esto un poquito más amigable, que se entienda un poquito mejor. El área 1 va a ser el módulo de la variación del desplazamiento 1. Es decir, que si yo quiero sacar el desplazamiento a partir del gráfico de la velocidad versus el tiempo, necesito calcular el área. ¿Bien? Eso nada más, ¿no? Ya que velocidad por tiempo es desplazamiento. Vamos con la otra componente que nosotros nos interesaba, que es la gráfica de la aceleración versus el tiempo. Vamos a copiarle. Cuidado, mi amor. Entonces, como les decía, ¿no? Gráfico de... Bien. ¿O no? Esto no iba así. Okay. Vamos a pegar y vamos a hacer esto un poquito más pequeño para traer a nuestra gráfica por acá. Nuestra tercera gráfica ya. Entonces vamos a poner tercera gráfica. Ok. Entonces ponemos tercera gráfica, ¿no? Tercera gráfica. En un momentito que voy a poner que... Más Santos que ingresa tarde a la primera y segunda hora. Ahí está. Mira, aquí está. Banana. Ok. Bien, entonces la tercera es la gráfica de la componente de la aceleración versus el tiempo. Ahora, ¿no les parece conocida esta gráfica de acá? Se parece bastante a la gráfica de la velocidad versus el tiempo del MRU, ¿no? Solamente que ahora, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante, ¿sí? Y como la aceleración es constante,
la gráfica obviamente va a ser, ¿sí? La gráfica obviamente va a ser estos rectángulos. Ahora, lo destacable de esto es que la aceleración positiva va sobre el eje de las X, perdón, sobre el eje del tiempo, y la aceleración negativa va abajo del eje del tiempo, ¿ok? Entonces, por favor, recuerden que la aceleración positiva solo la llamamos aceleración, mientras que a la aceleración negativa nosotros lo llamamos desaceleración. Desaceleración. Bien, aceleración por arriba del eje del tiempo y desaceleración abajo de la línea del tiempo. Podemos decir que hubo una aceleración desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1 y una desaceleración, o inclusive podríamos llamarlo un frenado desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2. Ahora, si es que nosotros se volvió a salir Edmer. Bueno. Vamos a poner ingrese, señor Santos. Sigamos. Entonces, como les decía, ¿no? Aceleración positiva, desaceleración o frenado. Aquí debería estar la F. Frenado. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nosotros encontraríamos si es que hiciéramos el área de esto, por ejemplo? Base por altura. Tiempo por aceleración. Tiempo por aceleración es la variación de la velocidad. ¿Ok? Encontraríamos la velocidad. Entonces, estas son las componentes gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. A ver. Un segundito. Bien. Entonces, podemos regresar entonces ahora al libro. Regresamos al libro y nosotros podemos comprobar todo lo que nos está diciendo acá. Ahora, esta es una parte muy importante. Vamos a agregarle a los apuntes que nosotros estamos tomando del teórico. Esto es sumamente importante, lo agregaremos por acá. Lo agregaremos por acá. Ok. Ok, entonces, fíjense lo que dice por acá. Nos dice que vectorialmente, si es que la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección y sentido, si es que la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección y sentido, entonces el movimiento es acelerado. Esto es lo que a mí me interesa que ustedes, por favor, recalquen. Que el unitario, ¿sí? Que el unitario de la velocidad, va a ser igual al unitario de la aceleración. ¿Sí? El unitario de la velocidad va a ser igual al unitario de la aceleración si es que tienen la misma dirección y sentido. Entonces eso es un movimiento acelerado. Pero si por el contrario los sentidos son opuestos y tienen la misma dirección, el movimiento es
retardado o desacelerado. ¿Y cómo se ven los unitarios? El unitario de la velocidad va a ser igual al negativo del unitario de la aceleración. Esto es pregunta de examen, ¿sí? Esto es pregunta de examen. Para que el movimiento sea acelerado significa que la dirección y sentido de la velocidad y de la aceleración son iguales, es decir, sus unitarios son iguales. Pero si el movimiento es retardado o desacelerado, significa que el unitario de la velocidad es igual al negativo del unitario de la aceleración. Esto es pregunta de examen, por favor. Ahora, en las ecuaciones y en los gráficos podemos identificar que el movimiento es acelerado cuando los signos de la velocidad y la aceleración son iguales. Es decir, que si el signo de la velocidad y de la aceleración son los dos positivos, es un movimiento acelerado. Si los dos son negativos, también es un movimiento acelerado. ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo es un movimiento desacelerado o retardado? Cuando uno de los dos es diferente. Es decir, velocidad positiva, aceleración negativa es desacelerado o retardado. La aceleración es positiva y la velocidad negativa, entonces también es retardado. No se olvide, por favor, signos iguales, aceleración. Signos contrarios, desaceleración o movimiento retardado. Ahora, un caso interesante, ¿sí? Si nos vamos al tercer párrafo, un caso interesante del movimiento rectilíneo uniformemente variado es la caída libre, ¿sí? Dentro del movimiento rectilíneo uniformemente variado nosotros tenemos una aplicación del mismo que se llama caída libre. También se lo puede conocer como lanzamiento vertical. De hecho, son distintos, ¿no? Son distintos el lanzamiento vertical y la caída libre. ¿Por qué son distintos el lanzamiento vertical y la caída libre? Por el hecho de la aceleración de la gravedad. Estos dos movimientos son más fáciles porque la aceleración ya nos la da, ¿sí? La aceleración es una constante, es un valor constante que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Nosotros vamos a ocupar esta aceleración cuando veamos lanzamiento vertical y caída libre, que son 9.8 metros sobre segundos al cuadrado en el sistema internacional o 980 centímetros sobre segundos al cuadrado en el CGS. En el sistema CGS me refiero. Ahora, si nosotros analizamos de forma vectorial a la gravedad es menos 9.8. Aquí está mal. Yo supongo que se les pasó por alto a los del libro. Esto es menos 9.8 J, no I, ¿no? Es menos 9.8 J, metros sobre segundos al cuadrado. Bien. Pero esto lo analizaremos de mejor manera cuando veamos, pues, efectivamente el lanzamiento vertical y la caída libre. Mientras tanto, tengan la bondad, vamos ahora a poner práctico. ¿Sí? Vamos a escribir ahora, por favor, práctico de MRUB. Práctico de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio es el que está en la física de Vallejo-Zambrano mismo. ¿Sí? Este ejercicio está en la física de Vallejo-Zambrano mismo. Bueno, los datos no los voy a copiar porque quiero hacerlos con ustedes. Okay. ¿Copiamos los datos o no? No. Yo lo voy a hacer con ustedes acá. Bien. Copiamos lo que va a ser también, ¿cierto? ¿O no? Sí, claro. El ejercicio que yo voy a hacer lo van a copiar ustedes también. Voy a ponerlo por acá al ejercicio. Acá. Ahora acercamos. Un poco empalagoso, ¿puede ser? Empalagoso está. Está dulcísimo. Ok. Bien, entonces vamos a leer el ejercicio, ¿no? ¿Qué nos dice el ejercicio? A ver.
un móvil arranca y después de 2 minutos de moverse por una trayectoria recta, adquiere una velocidad de 49i menos 57j kilómetros por hora. Nos pide determinar la aceleración producida, la velocidad media, la rapidez media, el desplazamiento realizado y la distancia recorrida. Bien, pues para esto, pues obviamente nosotros vamos a necesitar datos, ¿no? Nosotros vamos a necesitar los datos. Lo primero que nosotros hacemos son los datos. Datos. Como nos dice que el móvil arranca, el primer dato que nosotros tenemos es que la velocidad inicial es 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque dice arranca. Cuando uno arranca, la primera velocidad que tiene es 0. ¿Sí? Empieza a moverse desde ahí. Vamos a poner una liñita blanca acá para separar nuestros datos del ejercicio. Perfecto. Entonces la velocidad inicial es 0. ¿Qué otro dato nosotros tenemos? A ver, participen. ¿Qué otro dato tenemos? Velocidad final 2 minutos. ¿2 minutos será velocidad final o tiempo? No, tiempo. Tiempo. Ajá. Un tiempo. Tenemos un tiempo que es 2 minutos. Ahora, ¿a nosotros nos sirve tener el tiempo en minutos? No. No nos sirve porque nosotros necesitamos en segundos. Entonces vamos a hacer una transformación por acá. Vamos a poner 2 minutos transformado. Y digo, cada minuto o un minuto son 60 segundos. Minuto con minuto se simplifica y 60 por 2 es facilísimo. Esto es 120 segundos. Entonces, este tiempo de 2 minutos lo podemos borrar y decir, en realidad a mí me sirve tener el tiempo como 120 segundos. Listo, entonces tengo velocidad inicial, tengo tiempo. Y esto de acá que dice adquiere una velocidad de 49i menos 57j kilómetros por hora, ¿qué es? Velocidad final, ahora sí. Muy bien, sí, muy bien, Alex. Sí. Es velocidad final. Ahora, ¿a mí me sirve tener la velocidad final en kilómetro por hora? No me sirve porque yo debo procurar tener todo en metros sobre segundos, porque a mí no me gustaría tener la aceleración en kilómetros sobre hora al cuadrado, no se entendería. Así que nosotros vamos a procurar tener todo en metros sobre segundo, ¿ok? Entonces tengo que hacer la transformación. Para esta transformación vamos a borrar esto de acá, un borradorcito más grande, eso. Entonces nosotros vamos a transformar. ¿Cómo se transforma? ¿Cómo se transforma 49i menos 57j kilómetros por hora? ¿Cómo se le transforma a metros por segundo? Se le transforma individualmente, o sea, 49 kilómetros por hora, le vamos a transformar. Y digo, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000. 1000 metros, perfecto. Un kilómetro tiene 1000 metros. ¿Y una hora cuántos segundos tenía? A ver si se acuerdan. 360. 3600. 3600, muy bien. No sé quién lo dijo, pero muy bien, 3600. Entonces ahí, como una hora tenía 3600 segundos, eliminamos kilómetro con kilómetro, me queda metro. Elimino hora con hora, me queda segundo. Me queda metro sobre segundo. Ahora, aquí en el 3600 hay 2 ceros. 1, 2 ceros. En el 1000 hay 3 ceros. Entonces pongo 1 y 2 ceros se eliminan. Finalmente, yo puedo decir entonces que
tengo que multiplicar 49 por 10 y dividirle 36. Entonces, para esto vamos a compartir la calculadora. Compartamos la calculadora y ustedes van a ver entonces, signo de fracción, 49 por 10 y dividido 36. Esto nos va a dar un total de 13.61. 13.61. Es decir, que en lugar de poner 49i, yo puedo poner 0.13, ¿sí, no? ¿Cuánto era? 49 por 10. Ah, sí, 13.61, perdón. 13.61. Pongamos el borrador, por favor. 13.61i. 13.61i. Ahora, ¿qué hacemos para transformar al 57j? Pues simplemente cambiamos, en lugar del 49, ponemos el 57 y listo. 57 por 10 y dividido 36. Así de fácil. Vamos a ello. Entonces yo puedo poner acá en mi mismo cálculo, en lugar del 49, voy a poner acá, le borro y pongo 57. Y eso va a ser igual a 15.833. 15.833. Pero como el 57 era negativo, menos... ¿Cuánto dije? 15.83. Ajá. 15.833. 15.833. 15.833J. Y ahora, en lugar de kilómetro por hora, esto sería metro sobre segundo. Y lo pongo acá. La velocidad final, como es un vector, es 13.61i menos 15.833J y metros sobre segundo. Y simplemente procedería a borrar los cálculos de acá, que como ustedes ya lo saben hacer, no hay ningún problema. Sigamos, por favor. ¿Qué más tenemos? Creo que no tenemos ningún otro dato más, ¿no? Tenemos velocidad inicial del arranque, el tiempo 2 minutos. Adquiere una velocidad, es decir, velocidad final de 49i menos 57j kilómetros por hora, que transformado, como lo hemos transformado, son 13.61i menos 15.833J metros sobre segundos. ¿Ok? Ahora sí, ya que tenemos los datos, podemos ir resolviendo los literales, como el literal A. En el literal A nos pide la aceleración. ¿Sí? En el literal A nos pide la aceleración. Pero la aceleración tiene una fórmula. Eso voy a poner acá. La aceleración es igual. La pongo con rojo porque se supone que no tenemos esa aceleración. La aceleración va a ser igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Quiero que se fijen que les he puesto con color blanco porque se supone que la velocidad final y la velocidad inicial, si se sabe, igual el tiempo. Lo único con rojo sería la aceleración. Como la velocidad inicial es 0, yo puedo hacer esto. ¿Sí? Yo puedo hacer esto. Esta velocidad inicial es 0, no le voy a tomar en cuenta para mi fórmula. Entonces, nosotros diríamos que la aceleración va a ser igual a... solamente la velocidad final, ya que la velocidad inicial es 0, solamente la velocidad final
Es decir, ¿cuánto es la velocidad final? Es Sí. 13.61 y menos 15.833 J metros sobre segundos. Sobre el tiempo, ¿cuánto es el tiempo? 120 segundos. Exacto, 120 segundos. Y lo que vamos a hacer acá es simplemente dividir 13.61 para 120 y vamos a dividir menos 15.83 para 120. O sea, cada una de estas dividido para 120. Esto querrá decir entonces que la aceleración va a ser igual a algo, ¿no? Entonces vamos a nuestra calculadora, por favor. Y en nuestra calculadora vamos a hacer lo siguiente. Signo de fracción, 13.61 dividido para 120. Esto nos va a dar un resultado de 0.113. 0.113. Entonces pongamos eso. Acá, a ver, apaguen el micrófono, por favor. 0.113 y ahora vamos a dividir 15.833 para 120. Ya dividimos la i. A ver, entonces, signo de fracción. 0.107. Ah, muy bien, gracias, Jean Alex. Ya, entonces 15.833 dividido para 120, veamos. Ajá, es 0.1319. A este 9 le vamos a aproximar al 1, sería 0.132. Sí, 0.132, aproximándole, ¿no? Entonces vamos a poner menos, porque el signo de acá era menos, 0.132J. ¿Y en qué se medía la aceleración? En metros sobre segundos al cuadrado. Eso lo vimos en las unidades. Entonces, ahí tenemos la primera respuesta. La aceleración producida ya la hemos encontrado. La aceleración es 0.113i menos 0.132j metros sobre segundos al cuadrado. Bien. Ahora nos pide la velocidad media. Vamos a poner el literal B. Este era el literal A. Vamos a ponerle una liñita separatoria. Está listo el literal A. Ahora vamos con el literal B. En el literal B, me pide la velocidad media. ¿Cuál es la velocidad media? Voy a subir un poquito. ¿Y cómo se calculaba la velocidad media? La velocidad media es facilísima. Velocidad media va a ser igual a la semisuma de las dos velocidades. A la semisuma de las dos velocidades, me refiero a la velocidad inicial y a la final. Podemos poner entonces aquí velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Es decir, que la velocidad media, como la velocidad inicial es 0, pues entonces solamente será la velocidad final sobre 2. Entonces vamos a poner eso. Solo la velocidad final sobre 2. ¿Cuál es la velocidad final? 13.61i. Menos 15. Exacto, muy bien, 13.61i menos 15.833 metros sobre segundos sobre 2. ¿Sí? Sobre 2. Entonces nosotros con la calculadora ya podemos ir haciendo la velocidad media, que es de la misma manera, ¿no? 13.61i lo voy a dividir para 2 y menos 15.
Ah, ya, gracias. A ver, voy a hacerles caso a lo que ustedes me digan, ¿ok? ¿Cuánto es Una pregunta, Esther. 13.61 dividido 2? Sí, Sean Alex, dime. Cuando se divide en la calculadora, ¿le damos los tres signos o solo dos signos? O sea, Porque o sea, las cifras significativas, o sea, más bien dicho, las cifras decimales. Sí, dos sí, pueden ser, ¿no? 13.61, directo. Y luego 15.833, ya. ¿sí? ¿Cuánto nos queda esta primera división? 13.61 dividido 2. 6.80. 6.80 y menos, ¿cuánto es 15.833 dividido 2? 7.92 J. 7.92 J metros sobre segundos. Y ahí estaría el segundo literal que nos pide la velocidad media. Perfecto. Vamos ahora, por favor, con el literal C. Cuidado, amorcito, se te cae. A ver, el literal C... Cómete. Eso. El literal C nos pide la rapidez media. Literal C, la rapidez media. Pongamos. La rapidez, ojo, la rapidez media. ¿Qué es la rapidez media? Es el módulo de la rapidez vectorial, de la rapidez media vectorial. Se la puede poner de dos formas, así tal cual, sin la flechita. Ahí usted ya debería entender que esto es rapidez media, no velocidad media. O también se le puede poner entre barras, ¿sí? Entre barras, la rapidez media. ¿Cómo se calcula el módulo de la velocidad media, que es la rapidez media? Se lo calcula con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Es decir, voy a poner por acá abajo, la rapidez media va a ser igual a la raíz cuadrada de 6.80 y al cuadrado más menos 7.92 J al cuadrado. ¿Ok? La rapidez media es igual a la raíz de 6.80 i al cuadrado más menos 7.92 J al cuadrado. Es decir, que la rapidez media va a ser igual a... Entonces esto lo vamos a hacer en la calculadora, obviamente, ¿no? Esto lo vamos a hacer en la calculadora, obviamente. ¿Cómo se hace? Ponemos, voy a moverle un poquito para acá. Escribo raíz, así, simple. Raíz, paréntesis. 6.80, cierro paréntesis, al cuadrado. Fíjese, la i no se puede poner en la calculadora, ¿ok? 6.80 al cuadrado más, paréntesis, menos 7.92, cierro paréntesis, al cuadrado. Y le doy igual. Y aquí nos sale 10.438. Este 8 le vamos a aproximar al 3 con una unidad más, o sea, 10.44. 10.44. Entonces ponemos que la rapidez media ha sido 10.44 metros por segundos. Y ahí tenemos la respuesta del literal C. ¿Sí? Ahí tenemos la respuesta del literal C. Ahora vamos a ver qué nos pide en el literal D. En el literal D nos pide el desplazamiento realizado. Vamos a hacer la separacióncita. ¿Cómo dijo literal de El desplazamiento realizado. El desplazamiento realizado. Literal D, el desplazamiento realizado.
¿Sí, no? Sí, el desplazamiento realizado. Por favor, si no copió, copie este ahí. Papá, papá, papá. Mamá, mamá, mamá. Mamá. Bien, para esto nosotros podemos... Sí, Mamá. ¿mande? Mamá, mamá. Estoy trabajando, mi amor. Luego, ¿cómo compramos la tetita, mi amor? ¿Chao? Mamá. Sí. Chao. Espera, mi amorcito, espera. ¡Au! A ver, para esto nosotros podemos utilizar... Gracias, listo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está listo? No, no. A ver, para esto nosotros vamos a ocupar la tercera fórmula. Usted ya debe tener numerado esto, ¿no? Vamos a ocupar la tercera fórmula. ¿Qué dice la tercera fórmula? La tercera fórmula dice que la variación del desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Bien, pero hay una situación acá, que la velocidad inicial es 0, entonces todo esto se hace 0. La velocidad inicial por el tiempo se hace 0, porque la velocidad inicial es 0. Entonces nosotros nos quedaríamos únicamente y solamente con que la variación del desplazamiento, bueno, el desplazamiento en realidad no es variación del desplazamiento, el desplazamiento va a ser igual simplemente a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, el desplazamiento va a ser igual a... ¿Cuánto es la aceleración? Para eso nosotros... ahí les pido ayuda a ustedes, por favor. ¿Cuánto es la aceleración? Véanle. La aceleración era Sí, debe ser un vector. 0 punto algo era. 0 punto algo y... 0.113 y 0 y la 0.132J. 0.13 Y o 131. 131. 113. 113. A ver, ¿qué mismo? 0.113i menos 0.132j. O sea, 113i menos 0.132j. 132J. Estos son metros Metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien. Y por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que se demoró? 2 minutos. Sí, 120. 120 segundos al cuadrado. Y todo esto dividido para 2. Ahora fíjense, cuando yo eleve al cuadrado el tiempo, me va a quedar segundo al cuadrado. Entonces, segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se van a simplificar y me va a quedar solamente en metros. ¿Ok? A ver, chicos y chicas, por favor, se me va a acabar el tiempo. Volvemos a entrar, ¿ok? Con el mismo link volvemos a entrar, por favor, y les tomo captura de pantalla. Bien, volvemos, por favor. Y vemos que estamos en el literal de buscando el desplazamiento realizado, ¿no? Desplazamiento total realizado. Vimos que la fórmula era el desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Sin embargo, habíamos dicho que como la velocidad inicial era 0, ¿sí? Como la velocidad inicial era 0, al ser la velocidad inicial 0, le hace 0 también al tiempo, porque 0 por tiempo es 0. Entonces dijimos que por esta ocasión el desplazamiento va a ser aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Si la velocidad inicial no fuera 0, obviamente sería otro el asunto. Tendríamos que desarrollar esto de acá. Bien. Decíamos entonces que la aceleración era 0.113i menos 0.132j metros sobre segundos al cuadrado por 120 al cuadrado. Les había dicho yo que cuando hagamos 120 al cuadrado, también segundos se va a elevar al cuadrado.
¿Sí? Entonces, segundo al cuadrado de acá y segundo al cuadrado de acá se iban a simplificar. Dios mío. Y nos iba a quedar solamente en metros. Y es lo lógico, el desplazamiento solo nos debe quedar en metros. Entonces vamos a hacer el desarrollo de esto, por favor. No me queda más espacio, así que supongo que tendré que hacer acá. El desplazamiento va a ser igual entonces a... voy a poner una liñita acá para poder realizarlo bien. Y vamos a poner entonces 0.113i menos 0.132j. Acá solamente me va a quedar metros por... Y aquí tengo que hacer el desarrollo del 120 al cuadrado. No solamente el segundo. Es 120 al cuadrado y el segundo al cuadrado también. Pero yo solamente voy a ponerle 120 al cuadrado. No me interesa ver cuál es esa cantidad porque va a ser una cantidad exageradamente grande. Entonces, vamos a ir multiplicando 120 al cuadrado por la i y 120 al cuadrado por la j. Y a ese desarrollo le dividiremos 2 al final. ¿Ok? Entonces vamos acá a la derecha y decimos, bien, entonces el desplazamiento va a ser igual a... Calculadora aquí, por favor. Aquí sí, calculadora. Vamos primero con la componente i. Digo entonces, a ver, lo primero es 0.113 por 120 al cuadrado. Ese resultado nos da 1627.2. Recuérdelo, por favor. 1627.2. Entonces aquí pondríamos 1627.2 y ahora vamos con la j. En lugar de poner 0.113 ponemos 0.132 por 120 al cuadrado. Eso nos va a dar 1900.8. Entonces vamos a poner acá menos 1900.8 J metros. Y a esto todavía nos falta dividirle para 2. A esto todavía nos falta dividirle para 2. ¿Y cómo le vamos a dividir? Una vez más, 1627 dividido para 2 y luego menos 1900.8 dividido para 2. Yo supongo que a esto lo puedo ubicar para arriba. No. Bueno, me voy a venir para acá a la derecha. Sí, voy a... Gracias, John Alex, sí. Ahora te recibo ese resultado. Me voy a tener que ir para la derecha. Entonces, el desplazamiento va a ser igual. Dictame, por favor. 813.6. 813.6 y menos 1900.8 dividido para 2. ¿Alguien, por favor? ¿Cuánto es 1900.8 dividido para 2? 950.4. 950.4 J metros. Y ahí nosotros tenemos nuestro desplazamiento. Bien, ahí tenemos nuestro desplazamiento. Por favor, cópielo. Me confirman, por favor, que ya esté copiado.
Ya, lice. Perfecto. Muy bien. Nos falta un literal más, ¿no? La distancia recorrida. La distancia recorrida, mis estimados y estimadas. ¿Cómo calcular la distancia recorrida? Piénsenlo hasta mientras yo voy haciendo esto de acá. Esto sería segunda hora. A ver. A ver, chicos y chicas, ¿cómo haríamos el desplazamiento total? ¿Alguien tiene alguna idea? Sacando de todas las listas de las anteriores. Ok. Le sumamos el 813.6 y el 900.50. ¿O no? Bien. Permítame un segundito nada más. Piensen hasta eso, ¿ok? Piensen, piensen. ¿Cómo se saca la distancia? Bien. ¿Qué fue? ¿Alguien? Sumando el desplazamiento realizado. Sumándole. Ahí, esto es un ejercicio conceptual, ¿eh? Esto es un ejercicio conceptual. Ustedes tienen que recordar, por favor, que el desplazamiento, ¿sí?, es una cosa y que la distancia es otra. Ahora déjenme ver dónde puedo ubicar el literal, el último literal, el literal E. Yo calculo que podría hacerle por aquí. Se saca velocidad versus tiempo. No, distancia es una cosa distinta. Distancia es una cosa distinta. Voy a hacer el literal E por acá arribita, aquí. Literal E. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Voy a hacer el literal E aquí. Ok, a ver. Literal E nos pide la distancia recorrida. Bueno, mi amor, ya voy. Fíjense, para los fines que tenemos nosotros, la distancia va a ser el módulo del desplazamiento. Sí, mi amor, ¿sí? La distancia es el módulo del desplazamiento. Entonces, va a ser la raíz cuadrada de la componente en Y y la componente en J del desplazamiento. ¿Cuánto es la componente en Y del desplazamiento? ¿Qué pasó? 813.6. Sí. Dios mío, ya dije, me perdí. Aquí. Exacto, gracias. ¿De quién es esa voz? ¿De Lady? Sí, listen, lady. Ok, 800 ¿cuánto? 813.6 y
813.6i, esto al cuadrado, más la componente en j, 950.4 J. j al cuadrado. Bien. Entonces, nosotros podemos decir, por último, que en el literal E, la distancia, que es el módulo del desplazamiento, aquí necesitamos ocupar la calculadora. Simplemente Una con la pregunta. calculadora. Entonces, fíjese, raíz de, paréntesis, 813.6 elevado al cuadrado, más, paréntesis, 950.4 elevado al cuadrado. Le damos igual, ¿y cuánto nos resulta esto? 1251.08. 1251.08. Entonces ponemos acá 1251.08. Como es una distancia y el desplazamiento estaba en metros, esto también son metros. Y aquí tendríamos la respuesta del último literal, del literal E. Sí, dime, Alex. ¿Por qué le puso el signo más? Porque no importa que el 950 sea negativo, al elevarse al cuadrado va a quedar como positivo mismo. Claro, es válida tu duda, ¿no? Porque tú dirás, ¿y qué pasa con el menos del 950, verdad? Sí, pues como te dije, esto es simplemente que cuando se eleve al cuadrado me va a quedar positivo. ¿Ok? Y una cosa más, acá no me queda ni en i ni en j porque esta es una cantidad escalar. ¿Sí? Esto es una cantidad escalar. Sí, puse la i y la j para que se dieran cuenta de eso. Aquí no importa. Como es una cantidad escalar no vectorial, no tiene ni i ni j. Las cantidades escalares no tienen i y j. Y con eso terminaríamos nuestro primer ejercicio. Sí, nuestro primer práctico. Vamos a tener muchos más prácticos, ¿de acuerdo? ¿Me confirman si ya copiaron hasta aquí, por favor? Sí, Liz. Perfecto. De cualquier forma, yo voy a guardar esto. Sí, voy a guardar y les voy a enviar. Déjenme ver si es que puedo exportar. Exportar como PDF. Esto sería clase... No, voy a poner MRUB barra teórico. Y lo voy a guardar en descargas. Guardar. Bien, ahora permítanme ver si es que se abre. Sí, claro, bueno, van a tener que... Sí, bueno, le acabo de guardar en formato PDF a estos apuntes. Lo único que a ustedes les va a presentar quizá en este tamaño, lo único que tienen que hacer es acercarle, ¿no? Acercarle bastante. Y ahí va a estar todo lo que yo he escrito, todos los apuntes que nosotros tenemos. Aquí, todo, el práctico, literal A, B, C, D, y acá va a estar el literal E. ¿Ok? Entonces, ahora mismo les envío esto. Ahora mismo les envío este práctico. Pues teórico práctico. Sí, de hecho es teórico práctico. Cambiarle el nombre. Teórico práctico. Listo. Movimiento rectilíneo uniforme, teórico práctico. Segundo BGU. Ahí está. Les he enviado y pues también voy a subir un video a YouTube para que ustedes puedan recordarlo, ¿de acuerdo? Ahora sí voy a tomar la captura de pantalla.
Kevin, Dime, Evelyn. ¿y cómo lo encontramos en YouTube? Chao, ahora les pongo, ¿no? Final. Ahora les comparto. Licenciado, ¿puede enviar su enlace Sí. de canal? Sí, miren, ok. Fíjense, por favor. Fíjense, ustedes entran a YouTube normalmente, ¿ok? Entran a YouTube normalmente y van a poner lo siguiente. Ciencias Exactas 182. Ciencias Exactas 182, le dan un Enter. Y van a encontrar ahí, hay una foto mía, ya tengo que cambiar eso. Entran a la primera, van a poner videos y aquí van a aparecer en orden los videos que yo he subido. Fíjense, hay de factorización, de velocidad y aceleración, de sistemas de medidas, sistemas de ecuaciones lineales, factorización, etcétera, etcétera. Mientras más abajo se vayan, van a encontrar muchos más videos de muchas cosas más. ¿Bien? Entonces yo voy a subir acá un videito de eso. Bien, les agradezco mucho. A su canal, dice. No es necesario, ¿no? Yo no creé el canal para que se suscribieran, sino para que puedan ver, ¿sí? Para que puedan ver. Cada vez que yo suba algo, pues ustedes pueden ver y pueden facilitarse el aprendizaje, ¿no? Como soy yo mismo el que está dando las clases, ahí puedo darles truquitos mismo de lo que se puede hacer. ¿Listo? Nos vemos la próxima clase, chicos. Muchas gracias por asistir. Hasta luego.